De regreso, aprovechando al máximo nuestra conversación, hoy hablando de revolución, un recuento por la historia, visitando algunos países de la región, concentrándonos en la realidad de República Dominicana, el aquí, el ahora, pero también que nos depara el futuro. Elías Acosta está con nosotros conversando sobre todos estos temas, teoría, formación política, formación de revolución, todo esto que en algún momento nos perdimos. ¿Qué está pasando? Mira, lo dijo Lenin con toda razón, sin una teoría revolucionaria no hay una práctica revolucionaria. Quiere decir, la teoría revolucionaria tiene que haber un aparato conceptual que te explique por qué es la revolución y hacia dónde va. Las revoluciones no se pueden hacer a ciegas. Cuando las revoluciones se hacen a ciegas terminan muy mal. Pero es importante ponerles rostros a esas revoluciones. Es imprescindible. O esas figuras, esos protagonistas en el camino, en la marcha, en las conquistas se van formando ellos mismos. Ocurren las dos cosas. O sea, las revoluciones siempre están encarnadas en sus inicios en un símbolo, en una figura, un grupo de figuras que en alguna medida resumen las aspiraciones de esas clases que están en movimiento y quieren cambios. A veces un color, a veces un símbolo, a veces son personas, rostros humanos, pero luego se van ampliando sus bases, surgen nuevos líderes, surgen nuevas figuras, surgen nuevas consignas. ¿En el caso de Simón Bolívar fue un accidente de su clase? No, no necesariamente. O sea, las revoluciones no solo las hacen los elementos populares. De hecho, la mayoría de las revoluciones en la historia han empezado por figuras que por su acceso a la educación, al conocimiento político, por viajes realizados, por estudios, han tenido una claridad de la necesidad de un cambio en su país o su región. Juan Pablo Duarte es aquí, el mismo Juan Bosch también aquí. Correcto. El caso de Bolívar, que es un hombre de la élite colonial venezolana, descendiente de nobles españoles, nacido en una cuna de oro. El caso de Fidel Castro en Cuba igual. Y sin embargo, esas figuras se enrolaron en la aventura, entre comillas, de la revolución. Quiere decir, eran personas... Pero él se fue deconstruyendo, ¿no? Elías, y luego adoptó... Yo creo que hay un dilema enorme en esa figura, porque para su clase son traidores. Sí. Para su clase en la que nacieron y para la que se formaron para representar, no son figuras bien vistas. ¿Pero él tuvo la conciencia siempre? Yo creo que sí. Y la tenacidad con que luchó y su defensa de las libertades de las colonias que liberó y su ideal integrador expresado en 1826 en el Congreso de Panamá, el anfictiónico de Panamá, te demuestra que era un hombre que sabía de dónde venía y a dónde iba. Por eso yo te decía que las revoluciones no pueden ser a ciegas. Cuando las revoluciones son a ciegas terminan en masacres y terminan traicionándose. Porque también las revoluciones liberan fuerzas peligrosas. No nos engañemos. Somos seres humanos y aquí hay pasiones y aquí hay resentimientos y aquí hay dolores. La Revolución Francesa lo expresó, la Revolución Bolchevique lo expresó, la Revolución Cubana también en alguna medida. Es decir, hay gente que se daña, gente que es arrastrada por la corriente de la revolución, gente que se deshumaniza en nombre de la revolución. Eso fue muy visible en la Revolución de Bolchevique. Que es extremadamente contradictorio también. Con la figura de Stalin, que terminó siendo un represor igual que el zar. Cuando se hizo una revolución para curar los excesos del zar. Entonces, por eso que no se pueden ver en blanco y negro. No hay revolución en blanco y negro. Y no hay liderazgo revolucionario en blanco y negro. ¿Caso de aquí de Venezuela, por ejemplo? El caso de Venezuela, bueno, ¿te refieres a Chávez? Sí, Chávez. Chávez. Bueno, yo creo que Chávez es un ejemplo de la persona que sale de una clase formado para defender militarmente los intereses de una clase, con una oficialidad joven patriota, nacionalista, que se niega, igual que Camaño y sus compañeros en la Revolución del 65, se niega a plegarse a los intereses de la oligarquía, rechaza la forma violenta en que la oligarquía, por ejemplo, resolvió el Caracazo y provoca un alzamiento armado que luego deviene en un movimiento popular que lo lleva al poder y que triunfa. Para su clase fue un traidor. Pero yo le pregunto también, Elías, porque quizás algunos detractores, ¿no?, querrán decir en el futuro que en las páginas de la historia no fue una revolución positiva, porque árbol de tres raíces, todo lo que en la teoría quiso proponer, aunque están allí evidenciadas muchas mejoras, muchas conquistas del pueblo venezolano, fíjense hoy la realidad que es también atacada por muchas naciones del mundo. Vivimos en una era de posverdad. Sí. Una era donde mucha gente se ha cambiado la esencia comprobable de los hechos de la realidad por versiones
interesadas que se dan y que sustituyen la razón por las emociones. Y el control mediático. Y el control mediático, que es decisivo. Entonces, en una era de la posverdad, y yo conociendo, porque he venido estudiando cómo funciona el control mediático, hice un libro que se llamó 1963, de Bosch, de la guerra mediática al golpe de Estado. Sí. Cómo se va preparando un golpe de Estado en un país como República Dominicana, en la prensa, usando hasta las caricaturas. Y recientemente ahí está el caso de Dilma Rousseff también. Correcto. Entonces, cuando uno estudia eso, yo no creo la imagen internacional que hay sobre Venezuela. No la creo. Sí, a mí me gustaría volver con el tema de las revoluciones y volver un poco con la primavera árabe. En algún momento aquí lo tratamos, pero viendo algunos documentales que han producido cadenas internacionales, desalienta un poco el que tanta gente se haya concentrado, que durante días haya permanecido unida. Sin embargo, volvemos como hacia atrás. Cuéntanos un poco de estas conquistas sociales, estas conquistas políticas, territorios ganados, luchas, emancipación en sentido general, que parece no tener conclusión positiva, sobre todo para estos lados y para esos países de tiranías evidenciadas, o sea. En Medio Oriente es una región... A la luz de todo, de todo. Que es lo más preocupante. Ya no estamos en la década 50 ni 60, o sea, a la luz de todos. No, y con una aberración del nivel que ha llegado esa cosa terrible que es ISIS. O sea, Al-Qaeda, ISIS, ¿no? Mira, el Medio Oriente es una zona desgarrada por incursiones foráneas, desde las cruzadas, que fueron 9 y costaron para la época 5 millones de personas, que era muchísimo. Sacaron el mundo árabe de su eje natural de desarrollo y lo enfrentaron con Occidente. De ahí, o sea, hay una situación en la cual ahora se habla de Islam como oscurantismo, Islam como pasado. Hubo una época en el Andaluz, que era el califato que existió durante 800 años en España y que tenía su sede en Córdoba principal, donde la filosofía griega que la Inquisición persiguió en Europa y que quemó y destruyó las obras de Platón, Demócrito, Aristóteles, se refugió en ese califato. Y por eso hoy podemos dar filosofía griega, o la madre de las ciencias occidentales. Esos sabios árabes que convivían con cristianos y judíos, habían ciertas normas que tenían que cumplir los que no eran de la religión, pero vivían allí. Eran brillantes en astronomía, medicina, caligrafía, agricultura, alfarería, y estas personas, filosofía, estas personas, cuando Occidente era oscurantista y era, digamos, atrasadísimo, tuvieron un florecer inmenso. Luego todo eso fue destruido, la reconquista, la expulsión de los moros de España, el colonialismo que tanto daño, no hablamos del colonialismo. Yo estaba oyendo ayer, mirando en Twitter, un discurso de un diputado del PP, tan bello, tan idílico sobre lo que era Europa. Ah, sí. Y digo, bueno, pero ven acá, mencióname las 2 guerras mundiales, sí. Mencióname las masacres de 1 millón de congoleses en el Congo por el rey Leopoldo I de Bélgica. Háblame del colonialismo español en América, la destrucción de las civilizaciones originarias. Háblame de la reconcentración de Weyler en Cuba, que costó 250.000 cubanos no combatientes muertos de hambre y enfermedades. Háblame de 2 guerras mundiales como la apoteosis y la barbarie. Háblame de Auschwitz o el Gulag, porque todo eso ocurrió en Europa. Precisamente por eso te pregunto, ¿no se supone que, bueno, yo me pudiera responder, porque aquí lo hemos tratado, que diversidad no implica pluralidad en los medios de comunicación, pero hablando de revolución, y más adelante vamos a tratar el tema tecnológico, Eliades, yo me pregunto, como joven, quizás ilusa, no sé, ingenua, ¿no se supone que todos estos cambios, que todo este acceso a la información, conversaciones con gente como tú, el involucrarnos en temas que supuestamente nos interesen, nos llamen a transformar las cosas, a de una manera u otra ser revolucionarios con tu entorno? No estoy diciendo que salgas por ahí a cambiar las cosas de tu país porque quizás no tienes ni la energía, ni la intención, ni el interés, ni los medios, pero tu entorno. O sea, primero en ti y luego el pequeño espacio en el cual tú puedes impactar. Así debe ser. Puede ser una versión muy romántica del asunto. No, es la versión real. Las revoluciones siempre son jóvenes y son verdaderas. Cuando la revolución empieza a envejecer, se empieza a esclerosar y empieza a dejar de ser revolución. ¿Te parece que está un poco dormida la juventud dominicana? Yo creo que está narcotizada. Dormida es cuando tú mismo te duermes y narcotizada es cuando te duermen. Ya. Yo creo que aquí hay todo, los que existen en el mundo capitalista normal, mecanismos de dominio con guantes de seda, mecanismos invisibles de dominio y de control,
de las actitudes que van desde la moda hasta la alimentación, van desde los paradigmas hasta las formas de usar el ocio, van desde, por ejemplo, se está sacando filosofía de las universidades españolas. ¿Por qué no conviene la filosofía? Porque la filosofía hace preguntas y no hay respuestas para esas preguntas hoy. Y son además una forma de pensamiento crítico y de pensamiento propio. Por esa razón no convienen. Entonces una sociedad que prioriza las gerencias, todas estas ciencias gerenciales, las relaciones públicas, la forma de vender un producto aunque sea engañoso, por encima de la verdadera autenticidad de un pensamiento crítico profundo que se plantee los problemas y trate de resolverlos, te demuestra que son mecanismos de control. Entonces, ¿cómo están estructuradas las universidades? ¿Qué currículum tienen los estudios? O sea, ¿qué se estudia? ¿Cuáles son los programas de éxito? ¿Qué películas se ven? ¿Qué uso tienen las redes sociales? Para ver lo que yo como o hacerme un selfie, en vez de utilizarlo para precisamente conectar a los hombres ante problemas comunes que pueden ser ecológicos, pueden ser los géneros, pueden ser políticos, los culturales, etcétera. Eso te demuestra que aunque tenemos las mejores condiciones hoy, los canales están dirigidos hacia direcciones que llevan a callejones sin salida. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que vamos hacia una situación, volvemos al inicio de nuestra conversación, en la cual no se puede seguir viviendo como antes, pero las formas nuevas de vida no han cristalizado. O sea, es lo angustioso de nuestra época. Y yo sí creo que los jóvenes y los pueblos tienen reservas morales, independientemente de lo que tú veas hoy. Por debajo y muy profundamente hay reservas morales que no son corrompibles, que no se pueden desvirtuar. Y los jóvenes siempre son generosos, siempre son luchadores, siempre son optimistas, siempre tienen esperanza. Y ahí hay un reservorio de comprensión. Lo que hemos visto en países donde se han hecho revoluciones, donde ha habido cambios sociales importantes, que no tienen que ser violentos ni por las armas, donde ha habido una mejoría de las grandes mayorías, una participación incluso de sectores, la revolución ciudadana en Ecuador de Correa, o la revolución de Evo Morales, que le ha dado rostro a los indígenas, que no tenían claro, siquiera participación en el Congreso. Todas esas cosas te demuestran que están ahí y que tenemos que tener fe. Y cuando no se pueda en la política, se puede en la educación, se puede en las artes, se puede en la ciencia. Y se puede ir preparando el camino para mejores tiempos donde la gente esté más consciente. Porque, repito, ahora también hay grandes ventajas. Las redes sociales te permiten escapar del control absoluto que tenían los grandes medios sobre ti. Y te permiten darte a conocer y te permiten intercambiar y encontrar gente como tú. Y las redes sociales son una bendición. Lo único que, claro, son consideradas también un área, un campo de batalla. Hay que saberles dar el uso. Correcto. Y cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Dice. Sí, así mismo. Muchísimas gracias, Eliades. ¿Algo más que quieras decir para concluir? No, yo quiero mandar un mensaje de optimismo, porque a pesar de lo duro del presente, las sociedades humanas están más allá de personas aisladas o de momentos oscuros. O sea, hay toda una idea de progreso contra la que se ha luchado mucho. O sea, se nos quiere hacer pensar que las sociedades se mueven en círculo o van hacia atrás. Pero hay un vector de progreso que, aunque de una manera a veces que no se note, pero está ahí. Por ejemplo, ¿cuánto hemos avanzado en la conciencia ecológica del planeta? Tú puedes decir, bueno, en la de género, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto hemos avanzado también en poder apreciar los valores de la historia, del arte, de la cultura? Son momentos importantes. Hay corrupción, sí. Hay gobiernos represivos, sí. Hay reacción al progreso, sí. Pero la historia no se mueve hacia el pasado, la historia se mueve siempre hacia el futuro. Y hay que saber de qué lado queremos estar en el futuro y escribir cada día nuestras propias páginas. Correcto, de ese libro, ¿verdad? Correcto, y participar. Muchísimas gracias, Eliades. Para mí ha sido un placer tenerte en Así las Cosas. Y para mí ha sido un placer estar aquí. Así públicamente, que déjame comprometerte. ¿Cuándo vuelves? Cuando tú me invites. Gracias por acompañarnos. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo
a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC.